Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Momento de hablar de economía en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Revisamos titulares. Venezuela se prepara para defender sus riquezas de las sanciones estadounidenses. Washington anunció ayer medidas unilaterales contra la empresa petrolera estatal PDVSA. Irán y Siria firman acuerdos bilaterales para impulsar la reconstrucción del país árabe. Tras la guerra, más información en 360. Y también en nuestro expediente económico echamos una mirada a Bolivia. Con elecciones presidenciales en la agenda de ese país para este 2019, echamos una mirada a su situación económica. Los activos de Citgo en Estados Unidos podrán continuar operando siempre que los fondos que de otro modo se destinarían a PDVSA ingresaran a una cuenta bloqueada en los Estados Unidos. Ya lo escuchaban ustedes, de esta manera Estados Unidos agudizaba este lunes su arremetida contra el pueblo venezolano. El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, respondía a este ataque denunciando la ilegalidad de esas acciones emprendidas por Washington y alertaba también a la comunidad internacional del descarado intento de robo de las riquezas venezolanas. John Bolton anunció hoy, hace apenas una hora, un conjunto de medidas llamadas sanciones, que son unilaterales, ilegales, al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. Ahora bien, en respuesta a estas acciones unilaterales, hay que decirlo, el presidente venezolano delegó en quien conduce actualmente la petrolera estatal, Manuel Quevedo, a tomar las acciones pertinentes para defender el patrimonio nacional. Escuchemos. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Ahora bien, las denominadas sanciones contra PDVSA se acompañan del congelamiento de unos 7.000 millones de dólares en activos de esa compañía estatal venezolana, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años. El anuncio se produce en medio de una serie de declaraciones desde la Casa Blanca en apoyo al autoproclamado diputado opositor Juan Guaidó como presidente interino, entre comillas, de Venezuela. Ahora bien, para aquellos que dicen que Venezuela está aislada, bueno, China condenó las sanciones unilaterales impuestas por Washington contra la empresa petrolera estatal de Venezuela. El gigante asiático y económico asegura que esto solo provocará más daños a la ciudadanía general. China defiende firmemente el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países y sostiene que los asuntos de Venezuela también deben ser elegidos y decididos por el pueblo de Venezuela. Nos oponemos a las sanciones unilaterales y la experiencia ha demostrado que la interferencia o sanciones externas solo complicará la situación y no ayudará a resolver los problemas prácticos. Las sanciones impuestas por los países afectados a Venezuela conducirán a un deterioro de los medios de vida de la población en Venezuela y deben asumir la responsabilidad de las graves consecuencias. Y Rusia, por su parte, ha dicho que conoce ya las intenciones de la Casa Blanca con este golpe financiero a Venezuela. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA son ilegales y Moscú asegura que tomará todas las medidas necesarias para apoyar a la administración del presidente constitucional Nicolás Maduro. Así lo dijo el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Lo que los Estados Unidos y sus aliados más cercanos están haciendo con respecto a Venezuela es por supuesto muy preocupante y viola todas las normas del derecho internacional y esencialmente toma un curso directo para destituir a la autoridad legal en esta nación latinoamericana.
Hoy llegó información adicional sobre las sanciones aplicadas contra la petrolera venezolana PDVSA, contra su filial norteamericana Citgo. Mientras tanto, subrayado el cinismo de lo que está sucediendo, las compañías estadounidenses que trabajan en Venezuela están exentas de las sanciones. Por eso quieren cambiar el régimen y también sacar provecho de ello. Según nuestras fuentes, los líderes de este movimiento de oposición que esencialmente han anunciado la dualidad de poder están recibiendo órdenes desde Washington de no hacer concesiones hasta que el régimen salga del poder de una forma u otra. Nosotros, junto con otros miembros responsables de la comunidad internacional, hacemos todo lo posible para apoyar al gobierno legítimo del presidente Maduro en la afirmación de la Constitución y los métodos de solución disponibles en el campo constitucional. Ahora bien, mientras todo esto ocurre, desde Washington insisten en que lo que buscan es frenar la crisis que, según ellos, provoca el gobierno bolivariano. Lo cierto es que la crisis la provocan ellos mismos, producto de las sanciones constantes que imponen contra el país suramericano y además el bloqueo de activos destinados a adquirir suministros básicos para la nación. El país suramericano perdió, para que ustedes tengan solo un ejemplo, tan solo en 2018 el país perdió al menos unos 20.000 millones de dólares producto de las acciones coercitivas impulsadas desde Washington que consisten en el bloqueo de cuentas bancarias, compras en el mundo de alquiler, producto, incluyendo alimentos y medicinas. Uno de los casos más sonados fue, por ejemplo, el de la empresa financiera internacional Euroclear, la cual le secuestró a Venezuela 1.400 millones de dólares, con los que el gobierno venezolano pretendía comprar medicinas, alimentos e insumos básicos. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. Hablamos de Irán y Siria, dos países que acaban de firmar sendos acuerdos bilaterales. Eso y más, a la vuelta. Ya venimos. Europa inició el pasado domingo la despedida del billete de 500 euros. El Banco Central Europeo ha decidido no emitir más billetes de 500 euros en 17 de los 19 bancos centrales nacionales. Solo los bancos de Austria y Alemania seguirán emitiéndolo por ahora y hasta el 26 de abril próximo. Los usuarios podrán cambiar los billetes en los bancos centrales por unidades de menor valor. Aseguran que la medida obedece a mitigar el riesgo de actividades ilegales. El billete apodado Bin Laden permite transportar discretamente enormes montos y facilitar la circulación de dinero proveniente de actividades ilícitas, de la corrupción o para el financiamiento del terrorismo. 1 millón de euros en billetes de 500 solo representa 2,2 kilogramos de papel y puede esconderse en un maletín de una laptop. El mismo monto en billetes de $100, el corte más alto de la moneda estadounidense, pesa casi 6 veces más y su transporte es menos discreto. La decisión del Banco Central Europeo fue mal recibida en algunos países, entre ellos Alemania, que temen que sea el principio del fin del dinero en efectivo y el comienzo de la vigilancia generalizada de las transacciones financieras. Y mientras unos están destinados a desaparecer, China se prepara para destronar a Estados Unidos como el número 1 en ventas al por menor. Se espera que el volumen total de ventas en China ascienda a 5,64 billones de dólares en 2019, lo que supondrá un incremento del 7,5% en comparación con el volumen registrado en 2018. Mientras tanto, las ventas minoristas de su rival comercial Estados Unidos aumentarán tan solo el 3,3%, hasta llegar a los 5,53 billones de dólares. De esta manera, el gigante asiático se haría con la corona del mayor mercado minorista en el mundo, que hoy en día lo ocupa Estados Unidos. El impulso se daría gracias al comercio electrónico, que aumentaría un 30% para situarse en 1,99 billones de dólares. Entramos ya en nuestro segmento de Economía 360, hablamos de Irán. El país persa apuesta por la reconstrucción de Siria después de haber sido devastada por la guerra. Este lunes el vicepresidente iraní, Eshaq Jahangiri, firmó acuerdos económicos y comerciales con el primer ministro sirio Imad Khamis.
Entre los acuerdos destacan la cooperación económica a largo plazo, que incluye la industria, el comercio y la agricultura. Los dos países firmaron también varios memorandos de entendimiento para la educación, la vivienda, obras públicas, ferrocarriles, inversiones, además de otros campos. Por otra parte, Irán ayudará a reparar las estaciones de energía en Siria y establecerá una nueva planta de la provincia en la provincia costera de Latakia. Y Arabia Saudí firmó este lunes 37 acuerdos con inversionistas locales y extranjeros por valor de 55.000 millones de dólares en una ceremonia que contó con la presencia del príncipe heredero Mohammed bin Salman. El ministro de Energía, Khalid Al-Falih, dijo que las inversiones se realizarán en los campos de la industria, la minería, la energía y la logística. Señaló además que el objetivo es crear 1.6 millones de nuevos empleos, aumentar las exportaciones no petroleras en 267.000 millones de dólares al año y agregar también 320.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto, lo que significa casi el 40% del PIB del año pasado. Desde el lanzamiento del programa Saudi Vision 2030, Riad espera atraer 427.000 millones de dólares en inversiones en la industria y la logística en los venideros 12 años, con el firme propósito de reducir la dependencia al petróleo. Bueno, y así llegó el momento de hacer una segunda pausa aquí en nuestro Impacto Económico. Al regreso abrimos nuestro expediente económico, nos vamos a Bolivia, un país que celebra elecciones presidenciales este año, y vamos a hacer una radiología de todo lo que ocurre económicamente con el Estado plurinacional. Ya venimos. Ya abrimos nuestro expediente económico ahora en nuestra sesión de Impacto Económico de esta mañana. Bolivia celebró elecciones primarias el pasado 27 de enero para definir quiénes serán los líderes políticos a disputar la presidencia en los comicios generales del próximo octubre de este año. A propósito de ello, vamos a entonces aprovechar para revisar datos económicos del Estado plurinacional de Bolivia y cómo arranca este año 2019 y qué estaría entonces en juego para el periodo 2020-2025. Veamos. Bolivia fue a las urnas para una inédita elección en la que todos los candidatos resultaron ganadores y ninguno compitió entre sí. En las primarias de este 27 de enero participaron 8 partidos políticos. Tras un proceso que transcurrió con total normalidad, el órgano electoral plurinacional publicó en su portal oficial que el Movimiento al Socialismo, MAS, del presidente boliviano Evo Morales y su aliado político Álvaro García Linera, fue el partido que de lejos tuvo mayor participación al contar con 37,04% de los votos, es decir, tuvo el apoyo de casi 400.000 votantes. El Movimiento Nacionalista Revolucionario obtuvo la participación del 7,40% en apoyo a Virginio Lema. En el caso del Movimiento Tercer Sistema, que tiene como candidato a presidente al gobernador de La Paz, Félix Paxi, la participación fue de 6,44%. Por la Alianza Bolivia Dice No, que postula al senador Óscar Ortiz a la presidencia de Bolivia, acudieron 5,88% de los votantes. Por su parte, la Alianza Comunidad Ciudadana, liderada por el expresidente boliviano Carlos Mesa, contó con el respaldo del 5,39% de los votantes habilitados. El proceso estuvo marcado por el ausentismo por parte de los simpatizantes de las esferas de oposición, pues sus líderes insistieron en desacreditar la jornada, catalogándola como una farsa. Las diferencias ideológicas conservadoras de estas agrupaciones, que representan un sector minoritario de la oposición, son tenues y todas son críticas, unas con mayor fiereza que otras, del gobierno nacional actual, al que califican de populista desde su posición neoliberal. Una de las figuras más sobresalientes para la LIC que se avecina es el expresidente Carlos Mesa, quien mantiene la matriz ideológica de la llamada antipolítica, proponiendo un gobierno de ciudadanos y su discurso de no ideología
ideologías, sino causas. Este político es el favorito de la oligarquía nacional y de Estados Unidos. Aunque algunas encuestas lo sitúan con un 30% de la popularidad en la actualidad, la cifra podría descender de manera vertiginosa si se comprueba que participó en el caso del Lava-Jato de Brasil. Detrás de él aparece el senador Óscar Ortiz, quien fue presidente de la Cámara Alta entre 2006 y 2009 y se postula como el candidato favorito de los círculos empresariales y sectores del oriente del país. En fin, personajes que apoyan procesos privatizadores, de intervención de recursos naturales, de privilegios empresariales por encima de lo social. Ahora bien, ese ausentismo opositor contrasta con la opinión generalizada de aquellos que reconocen la labor del gobierno de Evo Morales a contracorriente de la ola neoliberal que baña a América Latina. Desde el inicio de su mandato en 2006, Morales ha impulsado un orden económico propio, vinculado con el exterior, pero de forma soberana e independiente. La economía de Bolivia es uno de los puntales de América Latina. Lleva más de una década creciendo a un promedio anual de 5%, que es muy superior al de Estados Unidos y al resto de los países suramericanos. Bolivia creció un 5,5% en 2014, un 4,9% en 2015 y un 4,3% en 2016, año en que el desempeño boliviano fue bastante alto si lo comparamos con Estados Unidos, que apenas creció 1,5%, y con Latinoamérica en su conjunto, que sufrió una contracción de 0,9%. El tamaño del Producto Interno Bruto de Bolivia alcanzó el nivel histórico más alto en diciembre de 2017, cuando se ubicó en 37.816 millones de dólares, un incremento del 11% respecto a 2016 y 4 veces más que el registrado en 2005, cuando estaba en 9.574 millones de dólares. Esto según datos del Ministerio de Economía en su publicación 12 años de estabilidad económica con el mayor crecimiento de la región del 25 de marzo de 2017. Y para 2018 el escenario también fue positivo. El año cerró con un PIB que alcanzó los 40.885 millones de dólares. Así lo confirmó el mandatario boliviano en el marco de la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, desde donde reiteró que su pretensión es que en 2025 el PIB llegue a más de 50.000 millones de dólares. Allí agregó que Bolivia es el séptimo país menos endeudado de América del Sur con el 24%, y que Bolivia, como resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, logró recaudar 37.484 millones de dólares en los últimos 13 años, dinero que se distribuyó en obras y programas sociales para mejorar la vida de los bolivianos. En la actualidad, 3.518.821 personas, es decir, el 31,1% de la población del país, son beneficiadas con algún tipo de bono o renta en dinero por parte del Estado. El mandatario boliviano manifestó además que su gobierno sigue trabajando para lo que será la nueva etapa de industrialización de la economía boliviana. Enfatizó en que la creciente economía del país no puede depender exclusivamente de sus recursos no renovables. De este modo, el gobierno confía en que este 2019 será un año de nuevas conquistas económicas, gracias a la recuperación del precio del petróleo y de los minerales, una de las principales fuentes de ingresos del país, el crecimiento del sector agrario, la revitalización de la inversión extranjera y el mantenimiento de la inversión pública. Ahora, la apuesta del gobierno de Evo Morales es a seguir fortaleciendo la economía nacional como mecanismo de ampliación de derechos sociales y económicos. A pesar de la crisis del precio de las materias primas, el gobierno de Bolivia logró ahorrar y no despilfarrar el dinero que le llegó después de decretar la nacionalización de los hidrocarburos en 2006, que marcó una nueva etapa en la economía boliviana, que incluyó en algunos casos el paso de empresas privadas a manos del Estado y en otros la renegociación de contratos con empresas extranjeras que continuaron operando en el país, y el acuerdo del pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 85%, un alza de ingresos fiscales que fue acompañada de fuertes inversiones públicas y un modelo de desarrollo productivo basado en la demanda interna. Con ello se aseguró que el Estado y el pueblo boliviano ganaran y se permitió un ingreso en los primeros 6 años de 12.424 millones de dólares, a un promedio de 2.000 millones de dólares anuales, recursos que se distribuyeron entre gobernaciones, municipios y universidades estatales en el marco de la autonomía del Estado y la descentralización. La bonanza económica permitió al gobierno llevar una política de distribución a
través de bonos a estudiantes y madres, por ejemplo, y de concreción de obras en ciudades de todo el país. A su vez, la inmensa mayoría de los beneficiarios de los programas de educación y salud han sido los sectores campesinos, indígenas y de escaso poder adquisitivo en las ciudades. Hoy, Bolivia es catalogada por el Banco Mundial como campeón mundial en subir los ingresos al 40% más pobre de su población. En conclusión, frente a la apuesta de sus países vecinos por una apertura comercial descontrolada, Bolivia redobla su propuesta por la producción nacional y la industrialización, la inversión pública y el fortalecimiento de la demanda interna. Frente a la arremetida privatizadora que recorre la región, entonces Bolivia responde con más soberanía y gestión pública de los recursos estratégicos del país. Ya lo dicen hasta los propios organismos financieros internacionales. Bolivia va en una buena dirección. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al inicio de la jornada de este martes. Lo hacemos como de costumbre, revisando el precio del barril del Brent de referencia en Europa. Lo tienen en pantalla para su referencia. Marca esta mañana $60,59 el barril, perdiendo 0,93%. Revisamos ahora el barril de Texas, el intermedio WTI, que marca esta mañana $52,44 el barril, subiendo también 0,59%. Y finalizamos entonces con el barril de la OPEP, $59,57 el barril, bajando $1.33. Así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.